Hay productos que definen a culturas enteras. Si piensas en Francia, te vendrán a la cabeza la mantequilla. También si piensas en Alemania o en Bélgica, te vendrá a la cabeza la cerveza. Y, por ejemplo, en el caso de Noruega, es el salmón ahumado. Pero si tenemos que decir un producto que una y defina a las culturas mediterráneas, no hay otro que el aceite de oliva. En España lo sabemos muy bien porque somos los orgullosos principales productores de este oro líquido. Pero ¿de dónde viene esta conexión con el aceite de oliva? ¿Es realmente España el productor más reconocido en el extranjero? Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica del aceite de oliva. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Voy a saludar a quienes nos acompañan hoy para hablar de este tema tan aceitoso, nunca mejor dicho, pero va a ser un programa para mojar pan, básicamente. Así que nada, Alba Liva, ¿qué tal estás, Alba? Pues muy bien, flipando con los tópicos que has conseguido colar en una primera frase. Eso es, no se puede empezar de otra manera. Sácate unas regañas o algo y ya, vamos a empezar. Nos falta aquí un poco de pan para mojar todo el aceite que tenemos desplegado sobre la mesa. Sí. ¿Y Álvaro Merino, qué tal, Álvaro? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Solo vienes a hablar de comida, macho. Bueno, pero es maravilloso, ¿no? No, claro. Claro, por eso le decía que te apuntas a los mejores. Aquí para hablar de la geopolítica de Tuvalu no te veo, pero cuando hay que hablar de papeo... De papeo el primero. Eso es, nos falta el playito de aceitunas, pero bueno, para ir... que se oiga cuando vamos quitando el hueso ahí, pero no, ese nivel de ASMR... No, eso es muy desagradable. Yo estoy profundamente en contra del ASMR de gente comiendo. Me parece una cosa aceitunas asquerosa. sin hueso. Me gustan en todas sus formas y colores. Y colores, la verdad. Bien, o sea, no eres racista de aceitunas. No, muy a favor de la aceituna siempre. Vale. Bueno, también, ya que estamos con saludos, toca ración. Aprovecho también para saludar a los mecenas de OM, que son los suscriptores que nos pagan un poquito más, porque tenemos dos suscripciones, la anual y la mensual, pero luego tenemos una suscripción de mecenas, que es esa gente que voluntaria y voluntariosamente aporta un poquito más. Así que nada, mil gracias por hacerlo, porque también, jolín, nos ayuda mucho para seguir con el proyecto adelante y que sepas que desde aquí te tenemos muy en cuenta. Así que nada, vamos con el tema de hoy. Lo primero, como siempre, ¿por qué le vamos a dedicar un episodio nada más y nada menos que al aceite de oliva? Pues por la misma razón por la que se habla en la calle, creo, del aceite, ¿no? Y es por el precio. Ya. Lleva 2 años por las nubes, se ha convertido casi en un producto de lujo y creo que lleva tocando hablar de los porqués, ¿no? Y qué hay detrás de todo este problema. Podríamos hablar también, puede ser aquí el preparacionismo de Eduardo. Bueno, sí, es que eso es un tema. A mí me da miedo porque acierta. Es que el cabrón acierta. O sea, con la pandemia acertó, compró mascarillas antes que nadie y con el aceite pasó algo parecido. Sí. O sea, tiene el sótano lleno de aceite. Hay que contar que Eduardo lleva 2 años. 2 años. Anunciando y pasándonos tweets de vez en cuando Va con una campana por la oficina como el precio del aceite de oliva, estoy muy preocupado, chicos. El precio del aceite de oliva va a subir. Y efectivamente, pues petó. 6 meses después vemos las garrafas de aceite con el detector como con candado en el supermercado. Sí. Y Eduardo, en plan, ya lo dije. Había acumulado decenas de litros de aceite en su trastero y ahora se ríe de nosotros. Claro. Es cierto que no especula con ello, quiero decir, es autoconsumo. Sí, es todo consumo propio, preparacionismo para... Es preparacionismo sano. Aceitero, totalmente. Bueno, pero eso, estábamos hablando que al final es, yo creo que la cuestión más interesante es ver botellas de aceite de oliva a 10 euros, que era, bueno, una marcianada. ¿Por qué se ha dado sobre todo esta crisis de precios en el aceite? ¿Qué ha pasado aquí para que escale tanto el aceite de oliva? Pues es muy sencillo. Se ha dado por el agua, o mejor dicho, por la falta de agua. La ausencia de. España lleva en sequía desde 2022 y eso ha provocado que la cosecha española se reduzca prácticamente a la mitad. Ya. Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Si la oferta cae, pero la demanda más o menos se mantiene, los precios suben. Y lo que tú decías, hemos visto el litro a 10 euros, que eso es algo preocupante para España cuando hablamos de un bien tan básico. De aceites premiums, vamos, claro. Impresionante. Estos que vienen botellitas diminutas que no Eso es para la ensalada, precisamente. No, total. O sea, el aceite en España es un producto muy importante, se usa para cocinar, no solo en crudo, también para freír, para sofritos. Entonces, claro, nos preguntamos en el orden mundial qué había detrás del aceite, ¿no? ¿Por qué en España presumíamos tanto de este producto? Y también en todo el Mediterráneo, porque es un producto que, como ya hemos dicho al principio, une a todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, pues dimos pasos para saber qué estaba ocurriendo, hemos mapeado los olivares en España. Que os habéis ido de viaje, decidlo todo. También, sí, lo reconozco, nos hemos ido de viaje por este mar de olivos andaluz para ver qué estaba ocurriendo.
Y aquí hay un componente que creemos que hasta ahora no se ha explicado muy bien y es el comercio, ¿no? ¿Qué papel juega las dinámicas comerciales en esta escalada de precios? Vale, que además también relaciono con el aceite. Es que aquí en esta oficina somos un poco curiosos. Personajes, dilo. Además del preparacionismo saldañista, también tenemos un tradicional predictor de la cosecha que es Blas. Sí. Porque creo que este último año ya no lo hizo. No, es que no tenemos a ninguno aquí para dar fe de ello, para ser testigos de ello, pero Blas, casi todas las Navidades, se iba a variar olivos a su pueblo. Entonces, él ya nos iba diciendo, no, este año hay buena cosecha y tal, porque, jolín, hemos variado los olivos y ya ha salido buena aceituna. Y ya en los últimos años era, no, pues la cosecha de este año va a ser nefasta y tal, apenas hemos llevado aceitunas ahí a la almacena, entonces este año... Sí, básicamente eso Blas... retroalimentaba a Eduardo, claro. Claro, o sea, tenemos que entender esa dinámica de oficina de la experiencia sobre el terreno de uno. Eso es. Retroalimenta la psicosis la de otro. paranoia de otro. Blas hacía el de canario en la mina y Eduardo pues le faltaba tiempo para acaparar litros y litros de aceite. Pero bueno, es cierto que en el orden mundial hemos generado además muchísimo contenido sobre el aceite de oliva. Es un tema que nos gusta y que además os gusta como lectores. Tenemos, por ejemplo, un mapa de la geopolítica del aceite de oliva, también un mapa de las denominaciones de origen del aceite de oliva más importantes de España, porque ahora hablaremos que hay distintos tipos de aceite, de aceituna, y eso nos da una variedad muy, muy interesante. Y luego también, ya digo, de España a Europa, porque también tenemos otro mapa de las denominaciones de origen en Europa, porque nos vamos a Italia, nos vamos a Grecia, y luego no está en Europa, pero ya tenemos, por ejemplo, zonas de Turquía, de Oriente Próximo, Líbano, Israel, Palestina y demás, ¿no? Pero bueno, que los tienes ahí los contenidos por si quieres ir a nuestra web a cotillearlos. Habéis mencionado que el aceite de oliva es un producto mediterráneo. Eso me recuerda un poco esos mapas de la Europa de la mantequilla versus la Europa del aceite de oliva, o sea, básicamente bárbaros contra mundo civilizado, que somos nosotros. ¿Es un producto que se consume, el aceite de oliva, en otras partes del mundo a nivel que lo hacemos en el Mediterráneo, o hay otras grasas y aceites más populares? El aceite de oliva es mediterráneo. Fuera del Mediterráneo apenas se consume. De hecho, por ponerte un dato, solo el 1% de consumo de grasas vegetales es de aceite de oliva en el mundo. Jolín. O sea, ahí ganan por goleada otros aceites como el de palma, el de soja, el de colza o incluso el de girasol. Pero el aceite de oliva muy poquito, aunque también es cierto que desde los 90 se ha duplicado ese consumo global y a pesar de ello sigue suponiendo apenas un 1%. Sí, que a lo mejor fuera del Mediterráneo tiene un componente más premium, que aquí es como muy tradicional de cualquier... Bueno, eso es. Se puede cocinar de manera casera, pero, jolín, en Estados Unidos el aceite de oliva es como ulala. Claro, ten en cuenta que hay una diferencia de precio muy considerable, o sea, compara cuánto te cuesta una garrafa, yo que sé, de aceite de colza y una de oliva. Ya. Entonces, bueno, también es verdad que se han ido abriendo nuevos mercados. O sea, en Asia estamos penetrando, en Estados Unidos empieza a haber un consumo muy importante de aceite de oliva. Y es curioso porque todo esto se ha conseguido gracias a campañas de promoción que tenían como gran mensaje, digamos, la salud. O sea, se está vendiendo el aceite de oliva como una grasa muy saludable en comparación con otras, una grasa que es prácticamente un zumo, que no se refina y que por lo tanto el consumo es bastante más apropiado que otro tipo. Y luego también es muy interesante cómo va asociado esto a toda también esa promoción de la dieta mediterránea, ¿no? De la dieta mediterránea como la dieta más sana, la dieta que más alarga la vida. Ahí se pone, por ejemplo, todo el tema de la esperanza de vida en España. Esto se debe a la dieta mediterránea y el aceite de oliva como elemento central. Y yo creo que lo tenemos, como españoles, lo tenemos muy metido en la cabeza de hay que cocinar con aceite de oliva. Como cocines con aceite de girasol, aunque pues puede ser más atractivo para freír alguna cosa de vez en cuando. Sobre todo más económico. Más económico, tal. Pero tal. parece que si no fríes las cosas con aceite de oliva estás traicionando a la patria. Es una cosa bastante curiosa. Bueno, es que yo que sé, en otros sitios utilizan mantequilla y cosas... Yo no soy un gran enemigo de la mantequilla. O sea, yo creo que la mantequilla para cocinar tiene ventajas muy evidentes, pero con moderación, porque si no, luego tus arterias se convierten en mermelada. Entonces, claro, o no llegas a los 70 años. Que dos menciones a otras dos personas de la oficina. Una, repito, pero antes de nada, Chloe, que es otra compañera nuestra, que es medio francesa. Ella es muy defensora también de la mantequilla. Tiene ahí la identidad enfrentada de parte del aceite de oliva y parte de la mantequilla y dice que como un filete con mantequilla que no hay nada. Así que, bueno, habrá que acercarse un poco a la francesa de la oficina. En términos culinarios, la mantequilla sirve para... que tiene cosas que no tiene el aceite de oliva, pero en términos de salud no hay color.
Ya. Igual que yo que sé, también hay cosas que se fríen con manteca de cerdo. Hombre, pues si tu vida se cimenta en la manteca de cerdo, pues a lo mejor acabas muriendo muy joven. Pero bueno, hablemos del a ver, Pero más espera, menciones. otra mención que venga. es el tema del aceite de palma, antes de Vale. que pasemos por eso, Ujú. porque también es un aceite bastante interesante. Y antes Blas en la oficina me ha contado que tiene usos similares y una historia similar a la del aceite de oliva, que pues el aceite de oliva no solo se utiliza de forma culinaria, sino también en rituales, tiene que ver con, por ejemplo, con la cosmética. Por lo visto, el aceite de palma también tenía esos usos, pero luego se volvió como tan barato y tan fácil de producir y se llevó como a unos niveles de exportación tan grandes que ha perdido mucho esa tradición, ¿no? De repente se entiende desde un punto de vista como muy capitalista y de pues, comidas procesadas y todo este tipo de cosas. Pero que por lo visto hay una historia del aceite de palma bastante interesante al respecto de eso, a explorar. Y también tenemos un mapa del aceite de palma porque somos unos frikis impresionantes. En general y también del aceite, Sí. sea cual sea. Que el aceite de palma en mi cabeza lo asocio completamente a todo el tema de la Nutella y por extensión a la canción de Nocilla que meriendilla. El mejor vídeo de este país. Claro, cuando hablo de aceite de palma, en mi cabeza empieza a sonar Nocilla. Entonces no. Pero bueno, volvamos a eso, al aceite de oliva y un poco el trasfondo histórico y social y cultural que tiene detrás. ¿Por qué es tan importante el aceite de oliva para la cultura mediterránea? ¿Cuándo se empieza a cultivar? O sea, el primero que dice, esto aquí yo le veo futuro, ¿cuándo se da esto? Pues mira, es muy complicado trazar un origen claro, porque al final el olivo es un cultivo que siempre ha acompañado a las civilizaciones mediterráneas. Hay estudios arqueológicos que han tratado de seguir este recorrido de estos cultivos y bueno, pues hay que remontarse muy, muy, muy atrás en la historia. Tenemos que pensar que es un árbol eminentemente mediterráneo que crece bien en esta región del mundo y que por lo tanto tiene sentido que encontremos registros muy antiguos de su uso, ¿no? Según estos estudios, se cree que la domesticación del olivo tuvo lugar hace entre 6.000 y 8.000 años, Bien, bueno. en algún lugar entre la frontera entre Siria y Turquía. Pues por ahí alguien de repente domesticó un olivo. Un acebuche, ¿no? Que es el olivo silvestre. Sí, esto ya lo conocéis. Esto lo conocéis Sí, más claro. tú. El olivo salvaje es el acebuche. El acebuche. ¿Y el Eso es. domesticado? El olivo. El olivo Acebuche tal es una zona de Doñana también. Ahí me pierdo también. No sé si será por eso, a lo mejor es por eso también. Bueno, pues El los acebuche. primeros que domesticaron un acebuche, o lo que fuese, fue en esta región como entre Siria y Turquía. Este cultivo se fue extendiendo con las diferentes civilizaciones que poblaron toda la región del Mediterráneo. Vale. Entonces, pues nos vamos desde Mesopotamia a Grecia y de ahí al Imperio Romano. También hay registros de cultivo de olivos y de uso de aceite de oliva para ungüentos y cosmética, sobre todo en Egipto. Y bueno, hay que decir que a la península ibérica llegó con los griegos y con los fenicios. Claro. Y que he leído que quien acuñó esto del aceite como oro líquido, que es muy bonito, fue Homero. Ah, mira. Así que bueno, ahí Pues el nada. señor estuvo inspirado. No todos lo usaban para lo mismo, pero sí que se da a entender que era un producto muy versátil. Se cree que los árabes fueron los primeros en usarlo para freír. Aunque hay registros griegos que también lo usaban, decían que lo usaban para cocinar, de repente decían, esto se cocina muy bien con aceite de oliva. Entonces, Sí, bueno, pues aunque ahí sea ya... para meter un queso ahí en... Claro. Tiene que freírlo, lo echas ahí y arreglado. Mítico, un bote de queso así en aceite, mítico elemento de gasolinera de carretera. O sea, Efectivamente. mesón Manolo ahí en medio de una autovía. Yo aquí con lo romántico de los griegos Claro. y tú mesón Mesón Manolo. Manolo. Y yo mesón Manolo. Bueno, pero bueno, pues eso, hay algunos que lo usaban para cocinar y otros que a lo mejor le daban más uso para cosmética, para combustible también, pero un producto básico en la vida de todas las civilizaciones que han poblado el Mediterráneo. En Grecia y en Roma se convierte en un cultivo, además simbólico, pues que es un elemento agrícola que se centra en la cultura junto con la vid y el trigo también. Eso es. Entonces es la triada mediterránea, ¿no? Se le conoce. Mediterránea, pero también cristiana, ¿no? Es curioso cómo el cristianismo, que nace en el Mediterráneo, recoge toda esa trilogía mediterránea que decía Alba, ¿no? Trigo, vino y aceite, y los convierte en alimentos sagrados, ¿no? Y también es verdad que se expanden con el Evangelio. El trigo y el vino se utilizan, por ejemplo, para la comunión, Sí. y el aceite para los santos óleos, para la Sí, extrema unción, correcto. para las bendiciones. No está bien tirado. Yo no había caído, no he hecho esa Si lo relación. piensas, esa Sí, conexión sí, sí, está sí, ahí. sí, sí. Y, por ejemplo, estos cultivos fueron de los primeros que llegaron a América, con Claro. todo el tema de la colonización y la evangelización. Claro, y además también está el tema simbólico de la rama de olivo también se ve mucho en Grecia, o sea, es también previo al cristianismo, entonces llevemos ahí un sustrato cultural
que todas esas que tiene poblaciones... tintes religiosos también que a de veces. repente pues distintas religiones y creencias lo van heredando y adaptando a sus ritos, ¿no? Sí que es cierto que cuando más se extiende su uso es con el Imperio Romano, porque Roma importaba grandes cantidades de aceite de oliva que entendía como un producto esencial, y esa demanda propició que se extendiese su producción por el imperio, especialmente en la península ibérica, que era la Hispania romana. ¿Sabes Claro. cuáles fueron los símbolos de la primera moneda romana de Hispania? El conejo y el olivo. El conejo y el olivo. Pues mira. Porque Es que estoy Hispania pensando es en- tierra de conejos, ¿no? Claro. Claro. Yo estoy pensando en la escena de Gladiator, que va ahí por un campo de trigo tocando con la mano. El otro día Eduardo la escenificó en la oficina. Eso, claro. que al final nuestras referencias es que son muy básicas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahí vemos ese inicio de ese flujo de exportaciones entre penínsulas. La península itálica demanda y convierte el producto en uno de los centros de su cultura, pero se produce en la península ibérica sobre todo. Y aquí ya empezamos a ver una dinámica de la que hablaremos bastante después. En ese momento eran parte de la misma entidad política, el Imperio Romano, pero es interesante. De hecho, hay una anécdota curiosa, que es que el emperador Adriano incluyó el aceite de oliva entre los alimentos básicos que se repartían a la plebe de Roma, y también obligó a todo propietario o arrendatario de olivos a vender un tercio de su producción al Estado. Anda. Es decir, el aceite es un elemento esencial. Adriano es socialista. Básicamente. Ojo, la producción de aceite no ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de la historia, también ha habido retrocesos, porque, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano por las invasiones del norte de Europa, la producción de aceite decayó, porque no tenían esa tradición. Claro. La Europa de la mantequilla llega a la Nos península, ganó. llega a las penínsulas. Y empezó una época oscura y de... Tampoco. Pero, bueno, se mantiene esa tradición, pero no se produce tanto, porque ya no hay un imperio que lo demande tanto. Luego, en la península ibérica se recuperó con Al-Ándalus, porque los árabes sí que siguieron usando ese aceite. Claro. Y también está la cuestión religiosa de fondo, que es muy interesante, porque así como el aceite, pues obviamente tiene esa conexión con el cristianismo, también vemos que es halal. Es verdad, claro. Lo pueden tomar los musulmanes, ¿no? Claro. No como, por ejemplo, la manteca de cerdo que podían usar esas poblaciones cristianas más del norte, y que son los árabes, pues obviamente no lo tomaban, ¿no? En definitiva, no es un simple alimento, es una cuestión cultural, y eso tiene mucha importancia para los países mediterráneos ahora mismo, y ser el mayor productor de aceite de oliva, un producto que además pues, se convirtió en patrimonio inmaterial de la humanidad en 2012, significa ser representante de esa cultura mediterránea. Y aquí quería mencionar muy brevemente, porque sí que vamos a hablar más de las relaciones entre España e Italia, pero hay conflictos muy actuales, como puede ser el conflicto palestino-israelí, donde vemos luchas por los olivos y por la producción de olivos. Todo el tema de la colonización de Cisjordania, hay agricultores palestinos que tienen sus tierras y cultivan olivar, y pues todos los colonos israelíes les arrebatan las tierras y les arrebatan también esa producción de olivar. Entonces, bueno, esto es una cuestión pues, más minoritaria o más anecdótica dentro de la complejidad del conflicto palestino-israelí. No es, por ejemplo, tan importante como puede ser la del control del agua, pero es interesante y nos muestra lo central que es este cultivo en todo el Mediterráneo. Bueno, y que en poblaciones o economías que también todavía tienen un componente agrario, pues sobre todo en la zona mediterránea, el olivo sigue teniendo una importancia importante. Y luego también, como estáis mencionando el tema del simbolismo religioso, al final está el Monte de los Olivos, también Claro. hay en Jerusalén. Que Y es un cultivo fácil de mantener, no te exige muchos cuidados, digamos. Ya. Ahora, por ejemplo, se ha mecanizado el aparato este que te sacude el olivo, que es una movida. O sea, Ya. llega y te lo... Y de repente han caído todas las aceitunas. Todas las aceitunas, es una fantasía. Bueno, ya hemos dejado un poco atrás esa parte de la importancia del aceite de oliva o de la aceituna en la zona mediterránea. Ahora mismo, en la actualidad, ¿qué países, aunque lo podamos intuir, qué países son los principales productores, pero luego también los que más demandan ese aceite de oliva y más importan ese aceite de oliva? Pues por dejarlo claro, los países mediterráneos producen hasta el 96% de todo el aceite del mundo. Entonces, hay una hegemonía clarísima, pero vamos a España. ¿Y dónde está, a lo mejor es una pregunta un poco trampa, dónde está ese olivo que produce fuera de la Europa mediterránea? No sé quién ha decidido... Pues hay en California, hay en Argentina, hay en vale. Chile, en Australia. Es un cultivo que se está expandiendo. Ya. Y ahora lo veremos también. Pero lo que te decía, España es el gran centro de esa producción de aceite. De hecho, vámonos a la campaña 21-22, antes de esta que os decía, esta sequía, porque es la que trastoca un poco los números. En la campaña 21-22, la última normal, digamos, España acaparó hasta el 44% de la producción, es decir, casi la mitad, y un 60% de las ventas. O sea, somos bien. líderes indiscutibles. Vale. Por detrás tenemos a Italia, que solo tiene un 10% de la producción global, pero un 20% de las ventas. Vale. Y detrás de Italia encontraremos países pues, como Grecia, Portugal u otros de Oriente Próximo como Turquía o Túnez, por ejemplo.
Y yendo al caso de Italia, es muy curioso porque Italia siempre ha necesitado aceite para exportar, ¿no? Siempre ha vendido mucho más de lo que ha producido. Y a España, curiosamente, le ha sobrado. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a decir, tú no puedes vender más de lo que produces. A no ser... Aquí está pachando algo. Aquí está pachando algo. A no ser que acudas a tu querido vecino español, Ya. que le sobra y te lo vende. Entonces, esa relación de dependencia surgió a raíz de este desequilibrio, ¿no? Y a través de ella lo que hace Italia es comprar aceite español, mezclarlo, envasarlo con marcas propias, es decir, con nombres italianos, y lo vuelve a vender a un precio superior. Joder. Ahora está todo el mundo indignadísimo con Italia. Indignadísimo. El comercio del aceite funciona así. España vende mucho y gran parte de esas ventas las canaliza a través de Italia. ¿Por qué? Porque tiene más tirón comercial. Ya. Y también es verdad que se suele asociar a mayor calidad. De hecho, por ejemplo, vete a las denominaciones de origen. Italia tiene 43, España 31. Pese a tener mucha más producción de aceite o de aceitunas, tienen menos denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque España ha priorizado la venta a granel. Vendemos a volumen, buscamos sacar grandes cantidades antes que construir esa marca propia. Y es una dinámica que es verdad que está empezando a cambiar. La reexportación italiana, hasta 2010-2014, digamos, llegó a suponer en torno a la mitad de las ventas españolas. Es decir, la mitad de lo que producía España, la mitad de lo que vendía España iba para Italia. Vale. Y esa mayoría se volvió a revender. Claro, los italianos le ponían la etiquetita mona y ala, para afuera. Eso es. En 2023 ya solo fue una cuarta parte del aceite español. Está cambiando. O sea, España cada vez vende más por sí sola y puede puentear esa conexión italiana. Pero a lo mejor también, has dicho 2023. Sí. A lo mejor si la cosecha fue peor, También. lo que dicen los españoles, bueno, a ver, ya que produzco poco, lo consumo yo y lo poquito que me ha sobrado, porque ha sido una campaña mala, pues te lo doy a ti. O sea, Cuando tienes menos es más fácil colocarlo en los mercados internacionales, Claro. pero la tendencia ya era a la baja. Ya. Ya estamos en cifras por debajo del 40%. Pero igualmente, a pesar de esto, Italia sigue muy bien posicionada. Hablamos de una industria muy potente, muy consolidada, que España sigue sin tener y que encima consigue colocar su producto un 41% más caro, Ya. que es una diferencia insalvable a día de hoy. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Esto es muy, muy curioso, ¿no? Si no puedes competir contra tu enemigo, no digamos que es únete a él, pero usa sus mismas artimañas. ¿Cuáles son? Los nombres italianos. Ahora vendemos aceite español con nombres como Pompeian, Ay, Bertolli o Carapelli. Claro. Bueno, básicamente, bueno, al fin. O sea, aceite de Córdoba, que en su vida ha pisado Italia, se vende en Estados Unidos con el nombre de Carapelli. Y se creen que es aceite italiano. Y se creen que es aceite italiano. Claro. Entonces, nos hemos puesto la máscara de italiano, llega el Eso comercial de Córdoba, empieza a hacer así, a menear la mano y le dice que es aceite italiano. Tal cual está pasando esto. Y esto además no solo pasa con el aceite, porque podemos trazar toda una relación entre cómo entendemos los productos gastronómicos los españoles y cómo lo entienden los italianos. En España pues hemos apostado por lo que se conoce como la comoditización de los productos, pues venderlos en grandes cantidades y baratos, mientras que Italia ha apostado por cuidar más la calidad, pues el aceite, el vino, el cerdo, tal, o por lo menos vender la idea de que la cuida más. Con unas marcas más reconocidas. Y con el jamón, por ejemplo, pasa algo similar a lo del aceite. Con el prosciutto, ¿no? Justo, el prosciutto. ¿También nos están ganando en eso? Sí, el jamón de era el de Parma, ¿no? Sí, es el mismo. El de Parma, el prosciutto italiano, es el más vendido del mundo, pero es que además lo vende más caro. Entonces es pura marca internacional. Italia tiene una marca muy reconocida y España, aunque vendamos más y aunque seamos pues, principales productores, no vendemos mucho más barato y no estamos tan reconocidos. Incluso acabamos pues, cediendo a vender con marcas italianas, que pues eso va en detrimento de nuestro poder blando. ¿Pero qué es esto del jamón de Parma? Esto yo no le comí en mi vida. ¿En serio? ¿El prosciutto? Jamón prosciutto. El prosciutto es el jamón de Parma. Sí. O sea, es como lo de jamón de Llores, jamón dulce. Vale. Bueno, en fin. Sí, pero es cierto. Nos hemos especializado en vender rápido, digamos. Todo este procesamiento de los productos no ocurre en España. Vendemos cerdo, pero vendemos cerdo crudo, tal cual, y ya que otros lo procesen o lo conviertan en alimento, digamos. No, y sobre todo que esa estrategia que estabais mencionando de, claro, como lo italiano vende, voy a vender mi producción con un nombre italiano. Pero es en realidad, aunque pueda ser efectivo para tu estrategia a corto plazo, en realidad solo refuerza la idea de que lo italiano es mejor. O sea, no le estás intentando ahora entiendo que iremos un poco a indagar esto, pero como que tú no. Realmente, a largo plazo, te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Va en detrimento de la marca España.
Claro. Totalmente, no estás trabajando para cambiar esos equilibrios de poder. Claro. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de todo el tema del embotellamiento, de al final cómo hacen los italianos para adelantarnos por la derecha, pero antes tiene que haber un momento mercadillo, porque recuerda que si te suscribes al Orden Mundial por un año, te regalamos la maravillosa libreta de EOM y además te llevas un 10% de descuento. Lo único que tienes que hacer es meter el código podcast cuando te suscribas por un año y te llevas, además de la libreta, si vives en España, porque te la mandamos a casita, te llevas un 10% de descuento. Además, ya nos estamos quedando sin libretas y a lo mejor lo cambiamos por otra cosita. O sea, que si quieres la libreta, que hay mucha gente a la que le flipa, no procrastines demasiado, que a lo mejor te quedas sin ella. O sea, que aprovecha y mientras todavía la tenemos, pues ya digo, te la llevas a casita. Código, el cupón podcast y te llevas eso, el 10% de descuento y la maravillosa libreta de EON. Esto es No es el fin del mundo. Estábamos hablando de que Italia embotellaba aceite español para mezclarlo con otros aceites y tal y venderlo. Oh, es aceite italiano, madre mía, esto. Bocato di Cardinale. Val comercial, exactamente. Eso es, sí. O sea, sí, he hecho una esta representación de italiano que acaba de hacer Fernando aquí en vivo directo, en fin. Sí, yo creo que se ha entendido perfectamente cómo es, creo que lo han visto. O sea, ¿por qué ocurre esto de que los italianos hacen un poco esta jugada? ¿Es también una cuestión de calidad, de que a lo mejor su aceite es peor, pero lo venden mejor? No sé, ¿qué hay aquí detrás? Pues lo que te comentaba, es una cuestión de cantidades. España les sobra. Lo que hace Italia con esto es curioso porque no es que venda el aceite español tal cual, sino que lo mezcla. ¿Y por qué? Es una cuestión de volumen, importo mucho y mezclo tal cual llega, porque Italia también compra en el Mediterráneo en general, compra en Grecia, compra mucho en Turquía, en Túnez, pero tal cual le llega, si pues no puedo estar pendiente de mantener, digamos, solo este origen, pues lo mezclo tal cual. Pero también hay una cuestión de calidad. Y aquí vamos a explicar. El aceite es como el vino. Vale. En función del tipo de uva o del tipo de aceituna que emplees, vas a tener un aceite con unas características, un gusto, un olor distinto. En España, por ejemplo, son muy famosas las variedades Picual, que es un sabor más potente, que usamos más quizá en crudo. Más fuertote, ¿no? El de la ensalada. El de la ensalada, efectivamente. Vale. Y otros como la arbequina, el hojiblanca, la cornicabra, que son más dulces, más suaves y que se usan más para cocinar, más para sofreír, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Picual, que es la aceituna más común en España y también del mundo, en torno a la mitad de la producción española es Picual, es una aceituna muy apreciada. De hecho, los aceites con más premios del mundo suelen ser Picual. ¿Qué ocurre? Que es una aceituna que tiene la particularidad de que cuando se deja madurar demasiado, más allá de octubre, digamos, en el olivo, empieza a adquirir unos sabores que no gustan mucho en el mercado internacional. ¿Ya se enrancia o qué? Algo así. Ya. Es como fruta madura, ¿no? Que ya igual se puede quedar un poquillo pasada. Sí, bueno, es que la aceituna como tal, si tú la pruebas recién cogida del árbol, eso está repugnante, es una cosa asquerosa. Sí. Hay que curarla. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Pues que más allá del mes de octubre, lo que os decía, el sabor es malo. Se pone pochillo. ¿Os acordáis de esto de la recolección temprana, primera cosecha? Pues va un poquito por ahí. Pero muchos agricultores esperan más allá de octubre porque el fruto engorda, entonces pesa más, y esto que os comentaba lo comió por los hervidos. Claro, ¿no? de ir a volumen, qué bien, me pesa más la aceituna, voy a ganar más dinero. Claro, esto también va en detrimento de la marca España, porque al fin y al cabo acabamos vendiendo un aceite que no se caracteriza por su calidad. La calidad es superior, y lo digo, en Italia, Grecia, Chile o Argentina. Hablo de calidad media, la calidad... Te van a partir las piernas. Lo digo. Con las varas de Valle de Olivo están a partir las piernas. Insisto, los mejores aceites del mundo son españoles, estamos todos de acuerdo, pero son los de calidad media, esa calidad que exportamos. La calidad no es una de nuestras principales banderas. El aceite de batalla español es peor que el aceite de batalla de otros países, precisamente porque intentamos hacer un poco de ganar más volumen de venta a cambio, y además de que lo hacemos conscientemente, de empeorar la calidad de ese aceite al final, porque la aceituna se pocha. Eso pasa un poco igual que con el vino, ¿no? En el vino tenemos marcas muy reconocidas, Rioja, Ribera, pero lo que más exportamos es vino de la Mancha que se produce a mansalva barato. Pues esto pasa un poco parecido. Y aquí también es muy interesante porque el aceite es el único producto del mundo cuya calidad se determina por una cata. Esto, cuando me lo contaste, me pareció flipante. Es una pasada. Hay catas de aceite. Hay comités de expertos catadores que los acredita una cosa que se llama el Consejo Oleícola Internacional, que es como una especie de ONU del aceite. Entonces, esta ONU del aceite
acredita a catadores que te prueban tu aceite y en función de su, yo qué sé, de su opinión, digamos, porque es algo subjetivo. Ahí con la amiguita de pan, a ver, esto, mi niño. Esto... te dicen, pues mira, si esto es un aceite de oliva virgen extra, es un aceite de oliva virgen. Ya. Y eso me parece muy curioso. Qué cosa tan loca el tema de los catadores del aceite. Y esto interesa que se sepa porque, bueno, no es nada conocido en España. Yo creo que la persona que va al súper a comprar un aceite de estos, yo creo que esto que hemos contado, yo creo que no es nada conocido. Eso de que vendemos a marcas italianas, que le exportamos un montón y además aceite así un poco a veces regu y luego ellos lo mezclan con otras cosas y lo venden eso a muchísimo más dinero a los alemanes y tal. Esto ya digo, ¿es conocido? ¿No se sabe? No es conocido y la industria no tiene especial interés en contarlo. Digamos que ellos piensan que si el consumidor español sabe de ese flujo y de esa dependencia, pues le puede penalizar a nivel interno, ¿no? Pero también es verdad que hay diversidad de opiniones. Los productores, por ejemplo, no tienen tanto un problema en contarlo. A ellos les interesa dar salida a esa producción. Claro. Y es que, no lo olvidemos, la exportación española es una necesidad. O sea, digamos que producimos... Comarcas enteras viven de esto. Claro, o sea, digamos que producimos un triple de lo que consumimos. Ya. Entonces, sí o sí hay que dar salida y no es fácil. Claro. Y no es fácil. Entonces, es una necesidad. Y eso hay que tenerlo claro. Los intermediarios sí tienen más recelos, como os decía. Ya. Vamos aquí entonces un poco a la polémica central y es básicamente por qué si España es el principal productor y además, con lo que tú has dicho, con aceites de mucha calidad, es Italia luego el que se lleva el crédito. ¿De dónde viene o cómo se origina toda esta supremacía italiana? Es una cuestión histórica. Vayámonos a la Segunda Guerra Mundial. Si quieres de ahora, vale. No, esto viene de lejos. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, a la dictadura, en un momento en el que España se cierra como mercado de repente. Estábamos bien posicionados antes. O sea, Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, España no estaba mal posicionada. Viene la dictadura, nos cerramos como mercado, dejamos de exportar. Y todo, claro. Entonces, Italia se queda sola. De repente, de un plumazo, esa competencia desaparece y Italia aprovecha para consolidar su industria, para crear lazos comerciales que con el tiempo perduran, ¿no? Esto que se dice siempre de quien golpea primero golpea dos veces, ¿no? Y que también está el tema de, bueno, pues que luego cuando ya España se abre, España no necesariamente apuesta de primeras. De esto hablo todavía durante la dictadura, ¿no? Sí. Porque ese momento de autarquía y de aislacionismo internacional realmente dura una década. Pero cuando los 50, más sí, la década de los 50, pero cuando ya se empieza a abrir, España no necesariamente tiene todas las facilidades para apostar por toda la industria del aceite de oliva e incluso se apuesta más por más en un sector terciario, ¿no? Por todo el tema del turismo, sí. La idea de España sol y playa. Es otro modelo que también es muy interesante, como todo ese modelo comercial a nivel también geopolítico durante esos años, pero bueno, pues vemos que hay diferencias de estrategias y también diferencia de posibilidades. Sí, esto que comentas, digamos, aislamiento, pero también priorización, no me sé qué palabra, ¿no? ¿Qué necesidad de decir todo esto? Es que es complicado. De otros sectores, digamos, también coincide con la creación de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Claro. En el 57, que lo que hizo fue liberalizar ese comercio entre los países europeos y también subvencionar la producción agraria, incluidos los olivares italianos. Entonces, claro, mientras Italia estaba regando a sus agricultores con fondos europeos, España, ¿qué estaba haciendo? Pagando aranceles por comerciar con los países europeos. O sea, que España era mucho menos competitiva a la hora de vender. Claro, si ya generamos excedente, éramos mucho menos competitivos que los italianos de cara a vender en ese mercado europeo, que asumo que era quienes nos compraban en esa época. Y es que España no entra en la Comunidad Económica Europea hasta el 86. Claro. Es una diferencia pues casi de 30 años. Sí, pues imagínate lo que Italia hizo ahí. Claro. Y luego también no solo una cuestión económica, porque Italia tiene una marca internacional muy potente que va más allá del aceite, porque al final si pensamos en cuántos países reconocen los productos italianos, ¿no? Pues la pasta, la pizza, la idea de la buena comida, de las esencias mediterráneas, todo se asocia a un país concreto y esto es un elemento muy claro de poder geopolítico, ¿no? Italia ha sabido proyectarse muy bien y tener una marca muy reconocible en el extranjero. Tú a un señor de Singapur le preguntas que te diga algo de España, igual le patina un poco la memoria y dice... Paella, sangría, toros, creo que Barcelona... la paella y ahí los toros, ¿no? Y Italia te sabrá decir posiblemente muchas más cosas, ¿no? Esto contribuye a posicionar mejor productos como el aceite de oliva, que un comprador de otra parte del mundo, pues al final va a comprar antes una marca reconocible, algo que entiende que hay calidad, como es lo italiano, que algo español, aunque, bueno, pues seamos los principales productores, ¿no? Y si esto le sumamos, pues todo este patrimonio cultural, pues nada menos son los herederos
siglos del Imperio Romano, la idea también de la moda, el lujo, la belleza, pues esa marca Italia va muy asociada a la calidad y esto repercute en su comercio internacional. Es que la marca Italia, claro, es lo que tú decías, está asociadísimo a la calidad. Es que ya solo, yo qué sé, marcas tipo pues Ferrari, esas cosas, te llevan a un estrato de... Calidad y belleza también. Claro, de hecho, con el mercado... El estilo. Justo, con el mercado de... esto es desviarnos un poco, ¿no? Pero con el mercado del automóvil, por ejemplo, los alemanes exportan mucho esta idea de que sus coches son buenos y rápidos. Sí, la fiabilidad. La fiabilidad. Sí. Somos buenos ingenieros y te voy a construir un coche que vaya muy rápido y funcione muy bien. Sí. Pero ese coche no tiene por qué ser especialmente bonito. Los italianos te van a vender un coche que, bueno, igual no es tan fiable, o bueno, y si combinamos ya ese saber hacer alemán a nivel ingenieril con el diseño italiano, pues tenemos cochazos y una idea pues súper atractiva en ese mercado de lujo, ¿no? Sí, pero eso es lo que tú dices, la idea de la moda, del vestir italiano, claro. De, pues yo qué sé, todo el tema de las chaquetas italianas, todo eso al final también, de hecho lo importamos en España, algunas marcas de estas de moda que van al fast fashion, pues algunas colecciones las importan, ¿no? de Italia, o sea que en España, por desgracia, no hay ese nivel de relación con la calidad. Podemos tener marcas importantes de ropa tipo Inditex, pero Inditex es fast fashion. Sí. No está asociado a esa calidad. Bueno, puede ser de calidad, pero no es casi lujo, de semilujo. De nuevo la idea de vender a granel. De nuevo, la idea de vender a granel, claro. Vamos a volumen. No, y en el turismo nos pasa lo mismo. Este año queremos llegar a los 100 millones de turistas. Bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, podrías tener 50 cobrándoles el doble, intentándoles sacar el doble de pasta, pero quieres 100 a precio X. En España somos mucho de ir a granel y de no saber apostar por la calidad, por lo premium, por lo selecto. Y eso tiene pros y tiene contras, pero al final es lo que ocurre, que algunos países pues nos adelantan por este tipo de cosas. También esto es curioso, ¿no? Que un país tan relativamente pequeño y con una proyección imperial tan limitada, porque Italia tuvo colonias en África, aunque no le duraron mucho, haya conseguido tener ese impacto cultural que tiene. Más que nada porque muchos países europeos deben también su proyección global, pues Reino Unido, Francia y tal, a ese dominio histórico imperial. ¿Cómo ha conseguido Italia tener esa posición tan dominante, no sé si en este mercado, pero desde luego en todos los que destaca tanto? Pues a mí esto me parece muy interesante y además nos da unas claves sobre cómo funciona el poder blando que yo creo que nos abren bastante la mente a cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? Porque es esto, muchas veces no va acompañado de tener mucho poder geopolítico en otras cuestiones, como tener una gran fuerza económica, militar o esta expansión imperial. Sí. Porque la cultura la lleva la gente y la cultura italiana la ha construido toda la diáspora italiana. Es algo que, además, por cierto, también se ve con otros países como puede ser Irlanda, ¿no? Sí. No es una cosa exclusivamente italiana, pero con Italia se ve muy bien. O los turcos y el kebab y estas cosas. Sí, pero es verdad, en plan, la migración lleva cultura y eso luego acaba repercutiendo también en este tipo de cosas. Sin duda. Entonces, esta imagen global de Italia no se entiende en sí la masiva migración de italianos a América, sobre todo a Estados Unidos, durante los siglos XIX y XX. Hubo dos grandes oleadas, una alrededor del 1880 y otra entre 1920 y 1940, en las que millones de italianos llegaron a Estados Unidos. Y este impacto cultural fue tremendo. Esto lo tenemos en el imaginario porque lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en las series, lo vemos con toda la idea del Padrino, lo vemos si hemos visto Los Soprano, pues se ve también. Es esa idea de esa herencia italoamericana y de los inmigrantes que vinieron y de esa conexión con Italia. En el Padrino, la empresa que monta el Robert De Niro, siendo Corleone, todavía no ha evolucionado a Marlon Brando. Exacto. ¿Tú el Padrino lo has visto, Álvaro? Sí, pero no me acuerdo. Ya sabes cómo soy yo con las películas. Totalmente. O sea, en el Padrino, la primera empresa que monta Robert De Niro haciendo es que no me acuerdo cómo se llama, es Don Corleone. Don Corleone. Bueno, Vito Corleone. Vito Corleone. Eso es una empresa de importación de aceite. Y de hecho, buena parte de la trama del Padrino, de las dos primeras pelis del Padrino, sobre todo la primera, es la guerra por la disputa del aceite con el resto de familias que también tienen, además de los asuntos mafiosos que obviamente tienen, lo enmascaran con todo el tema de la importación de aceite de oliva. Exacto, pues esa historia, de esto es de lo que estamos hablando, claro. ¿No? No tenemos por qué irnos a la mafia, que eso también es algo que la cultura italiana o esa visión de Italia en el extranjero también tiene esa cara B y esa cara negativa que tiene pues ese lastre del que le cuesta mucho quitarse. Claro, además ellos, por ejemplo, vienen de Sicilia, en el de sur de Italia, que entiendo que es la zona más potente en términos de olivos. A lo mejor en el norte de Italia pues no hay un miserable olivo porque allá hace frío. Claro, y también la más pobre. Entonces, sobre todo los que migraban a Estados Unidos o en otros países de América de forma masiva eran sobre todo sicilianos, zonas del sur de Italia. Sí. Bueno, pues ahí vemos toda esa geopolítica interna italiana que también es muy interesante. Estas comunidades italianas no solo daban a
conocer al resto del país, de Estados Unidos, sus productos y su cultura, sino que, como dices, los importaban. Establecieron ese comercio transatlántico que permitió poner a Italia en el mapa y contribuyó de forma clave a construir esa imagen global. El italoamericano es el que construyó la imagen global de Italia, porque estaba viviendo en una potencia global que estaba expandiendo a su vez su propia imagen y su propia cultura por todo el mundo. Entonces, con esa proyección global de Estados Unidos, con ese cine, con ese Hollywood, con contar las historias de quienes vivían en Estados Unidos, muchos de ellos italoamericanos, y además con una cultura que llamaba mucho la atención, que era muy pintoresca, se multiplicó esa imagen italiana. Entonces, al final, contribuyó a construir esa marca global y eso es muy interesante. De hecho, no sé dónde lo leí, no me acuerdo la revista, era una revista estadounidense, que básicamente el resumen era que Italia era un fraude, en el sentido de todos los platos que asocian a la gastronomía italiana, que parece que vienen de tiempo inmemorial, son súper recientes. Pasaba, por ejemplo, con la pasta carbonara, esto lo voy a decir muy de memoria, si cometo algún error que me perdone el oyente. La pasta carbonara, que parece que es un plato que viene por poco menos que del siglo XVII a.C., en realidad es un plato posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se medio inventaron los soldados italoamericanos que estaban luchando en Italia, ¿no? O que hicieron ahí como que interpretaron el plato y tal. Ahora no le digas tú a un italiano, o sea, no te metas tú hoy con la carbonara, con un italiano. También hay que decir que nosotros le echamos nata a la carbonara, así que tampoco estamos para hablar, ¿no? Efectivamente, que eso es aberrante. Por favor, la carbonara se hace con huevo. Pero que aún así parece que es un plato de finales del siglo XIX, principios del XX y tal, y en realidad es un plato de los años 40-50, que antes no había una pasta a la carbonara, ¿no? Que no es tan tradicional, digamos. Claro, entonces se ha construido como también eso, o sea, es muy chulo desde el punto de vista de la entidad como país, ¿no? Que se ha construido de manera muy reciente una especie de imagen de lo que es Italia en términos de poder blando y se vende como si fuese una imagen de siglos, cuando en realidad es muy reciente. Entonces, como que se ha creado un pasado hacia atrás. Todas esas imágenes las han creado hacia atrás cuando en realidad es todo falso, es cartón piedra. Pero bueno, más allá de eso, del fraude italiano, me pregunto también por qué España, ¿no? Con toda la expansión que tuvo en América, y pues Argentina, en Chile, en México y tal, no pudo replicar ese modelo del aceite o con sus propios productos. No sé si es porque no éramos un imperio, porque esa expansión comercial llegó más tarde, a lo mejor lo hicimos con otros productos, no lo sé. Pues a ver, para empezar, España sí que llevó sus productos a sus colonias, de hecho lo contabas tú antes, ¿no? De los primeros productos que llegan a América son precisamente esa trilogía mediterránea, ¿no? Pero tenemos que entender que por la propia lógica imperial, al final no era necesariamente España la que aportaba las materias primas o los productos agrícolas, era más bien al contrario, era la lógica de colonia de las materias primas y los productos agrícolas los extraigo para mi propio consumo interior y para generar riqueza, ¿no? En toda esa lógica de metrópoli colonia. Entonces, al final lo que vemos es que, bueno, pues por un lado está eso, que no es una lógica comercial como la que entendemos con esa diáspora italiana en Estados Unidos, que además es un momento mucho más reciente, más claro, avanzado de la historia, con otra tecnología, etcétera, que permite que fluyan de otra forma esos productos y además el mercado y las lógicas son diferentes. Y por otro lado está también el propio cultivo del olivo, porque como vemos, pues sí que hay zonas de México o la California estadounidense que en origen pues sí que fue ese territorio controlado por los españoles, que sí tenían un clima apto para esa producción de olivo, pero no hasta el punto de convertirse en un foco comercial tan significativo, ¿no? De generar como una cultura propia del aceite de oliva. Y bueno, y el resto de los territorios controlados por los españoles pues no tenían ni las condiciones para cultivarlo ni una demanda específica del mismo. Entonces al final se quedó como un producto más español, que seguramente llegaba a las colonias y podía tener un cierto comercio, pero que no se convertía en algo tan identificativo español como sí que luego se consiguió después con toda la diáspora italiana. También es verdad que el aceite tiene un know-how, digamos, más exigente con sus productos. Tiene una fabricación, ¿no? Pues se llama molturar, lo que es obtener el jugo de la aceituna. Molturar. Molturar se dice. Yo lo aprendí en mi viaje. Esto es de ganar rosco de pasapalabra, ¿eh? Totalmente. Es verdad que es más complejo el tema de la almazara. Aparte, es un producto que se degrada muy rápido, con el aire, con la luz. Entonces, claro, es normal que la metrópoli conserve esa hegemonía en cuanto a la producción de ese producto. Sobre todo, también pensémoslo en términos tecnológicos, ¿no? No es lo mismo el comercio del siglo XX que el comercio de la primera colonización de América por parte de los españoles. Pues no, eso es muy diferente, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, no hay que irnos a lo mejor al siglo XVI, porque estamos hablando de que si los italoamericanos llevan a finales del siglo XIX toda la importación del aceite, en esa época también muchísimos españoles estaban emigrando a zonas como Argentina.
Y no llega a haber esa cultura del aceite. O sea, que a lo Claro. mejor es, bueno, simplemente no se dio o a lo mejor no arraigó, no lo sé. Sí, o bueno, pues tal vez también ahí podemos hablar de elementos culturales y de cómo funcionan también esa estructura clánica en ciertas Y que en países culturas, como- en parte por ejemplo, en Sicilia o en el sur Claro. de Italia, todas esas redes comerciales. Bueno, pues ahí también hay un estudio más profundo de esa propia sociología y diferencias de los Pero pueblos, además ¿no? en Argentina o países como Uruguay, el que no era de origen español era de origen italiano. Quiero decir que no arraigó ni por un lado ni por otro, que eso también Claro. es bastante curioso. Habéis señalado, y esto es interesante, que toda esta dinámica de que los italianos nos roben el aceite, básicamente, o se pongan el tanto de que es su aceite cuando no lo es, ha empezado a cambiar. ¿Por qué de repente en España hemos empezado a apostar ya por el aceite? Es una revolución agrícola. Ten en cuenta que desde los 90 España ha triplicado su producción, mientras Italia está estancada. O sea, no produce más ahora que en los 90. Ya. Entonces, lo que os comentaba, la entrada también en Europa, ¿no? En la Comunidad Económica Europea en el 86 impulsó la modernización de los cultivos, también por digamos, el cultivo intensivo y de regadío, ¿no? Se aumenta mucho la producción sin necesidad de aumentar la superficie cultivada. Y eso es muy interesante. Por poner un ejemplo, solo la provincia de Jaén, su producción supera la de Italia entera. Polín. O sea, es tocho. Es que Jaén es puro olivar, eso es. El mar de olivos. El mar de Castillos y olivos. olivos. Sí, sí. Es una pasada cuando vas ahí, llegas a Jaén y es todo. Es un monocultivo, o sea, Sí, no sí. te encuentras otra cosa que no sea olivos. No, pero es lo interesante que decíamos, que o sea, el tema del aceite, o en general el mundo relacionado con la aceituna, en términos macroeconómicos, para España debe ser nada y menos. Pero claro, en provincias como Jaén, pues toda la provincia puede vivir de eso. Eso es. O zonas enteras pueden vivir de eso. Quiere decir que cuando, por ejemplo, pasó con Trump, ¿no? Que fue un poco ja, pero luego tenía problemas de que nos impuso aranceles Sí. a la aceituna de mesa. Pues claro, dicen, esto, no sé, el impacto a nivel macro en España va a ser mínimo, pero claro, en muchas zonas de España se querían llevar las manos a la cabeza porque ellos vivían a lo mejor de exportar a Estados Unidos, además Sí. como producto premium y tal. Y a nivel macro también tiene importancia, ¿eh? O sea, el aceite de oliva es el tercer producto agrícola más exportado por España. Bueno. Solo por detrás del cerdo y de los cítricos. O sea, que te digo, como país también es un flujo importante. Ahí la casi nueva Santísima Trinidad, naranjas, jamón y aceitunas. La hemos actualizado. Eso es la del siglo XXI. ¿Y nosotros a quién vendemos más? Además de Italia, también, Claro. y luego, ¿por qué? O sea, incluso, ¿por qué Italia, aún no siguiendo produciendo más, sigue petándolo tanto? Vale, pues como os decía, Italia es nuestro principal destino, pero también tenemos Estados Unidos, Francia, Portugal. Hemos llegado a nuevos mercados aún no tan grandes, pero que tienen potencial, Más como premium. el mexicano, los asiáticos, en China, Corea. Y por poner números, desde 2014 lideramos el comercio extraeuropeo y desde 2016 el estadounidense. Y Estados Unidos, ojo, porque ya es el segundo mayor importador de aceites, solo por detrás de Italia, y muy pronto va a ser el mayor consumidor de aceite de oliva del mundo. O sea, es Supercurioso, en una realidad. batalla comercial gorda la que hay por Estados Unidos. O sea, que también hay, no sé si algo de moda, pero entonces están cambiando las cosas en Estados Unidos para que decidan apostar por el aceite de oliva. Sí, es un tema de salud. Porque ellos son también muy de hacer guarradas con mantequilla Sí, y cosas así. Sí, te digo, se ha insistido mucho en este mensaje de que el aceite es saludable, es también un público con un poder adquisitivo Sí, considerable, manejan viruta. Sí. que puede pagar aceite de oliva. Sí. Y se está llegando muy bien. También es verdad que Italia abrió ya ese mercado hace mucho tiempo. Y eso es muy interesante. Porque Italia no solo llegaba allí a nivel de la migración, sino que también estableció una cultura gastronómica muy importante. Claro. O sea, ¿quién compra aceite? Pues también los propios comercios italianos, los propios restaurantes italianos. Y todo eso contribuye a crear una cultura del aceite que si no llega a ser por esa migración italiana, no se podría haber dado tan fácil. Ya. Pero bueno, lo que te decía, España ha empezado a vender a través de marcas italianas porque nos dimos cuenta de que no vendíamos allí. En la mente del consumidor internacional, el aceite es italiano, y esto, por ejemplo, se dio cuenta Carbonell. Llegó a principios de los 2000, 2010, llegó a Estados Unidos con un proyecto muy importante para vender allí con su marca y no funcionó. Y se comió un mojón. Claro, hablamos del grupo de Oleo, que no sé si lo conocéis, está en bolsa y En demás. bolsa, sí. Es el principal comercializador de aceite de oliva del mundo. ¿Qué hizo de Oleo, que también era propietario de Carbonell? Dijo, pues mira, lo que os decía, vamos a comprar marcas italianas, en este caso Bertolli, Carapelli o Sasso, y embotellamos con su nombre y vamos a Estados Unidos a competir con marca italiana. Y lo mismo hizo de ECOP, que de ECOP es una cooperativa española, que es el principal productor de aceite del mundo. Creo Lo que que tenemos hizo- por aquí una botella, Sí, justamente. sin abrir. De hecho, les visitamos para que nos contaran un poco cuál fue su estrategia. Y ellos decidieron, por ejemplo, asociarse con una marca que se llamaba Pompeian,
que ya tenía también base de recorrido en Estados Unidos, y llegaba a un acuerdo para, mira, me dejáis que entremos en vuestra propiedad y nosotros os dejamos que entréis en la nuestra. Y gracias a esto yo te mando aceite a Estados Unidos, tú me lo envasas con tu marca y lo vendemos. Y así es como De Coop ha conseguido hacerse con el mercado de oliva estadounidense. O sea, en España, que esto es un poco loco, a ver si me he enterado bien. En España lo que hemos hecho es, empresas españolas han comprado empresas italianas para, a través de esas empresas italianas, vender al mundo con marca italiana. Eso es. O sea, que luego también básicamente, nos estamos haciendo la competencia nosotros mismos. O sea, nos estamos poniendo un poco palos en las ruedas. Sí. Porque en vez de reforzar la marca española y el aceite español, digo, bueno, como yo no puedo, o sea, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? O cómpralo, básicamente. Pues voy a utilizar a los italianos para venderlo todo. De nuevo, la idea que comentábamos antes, reforzando esa idea de que lo italiano es mejor. Sí, en el reportaje que vamos a publicar, que ya hemos publicado, perdón, mucha gente nos decía que la industria italiana no existe. Existe el nombre italiano, porque ya es en gran parte de España. E incluso hay las 3 principales empresas italianas ya son españolas, son de óleo, y la 4ª es China. O sea que Italia prácticamente ha desaparecido del mapa. O sea, es un cascarón vacío, básicamente. Claro, es puro comercializador, es puro nombre. Ya. Pero es verdad que sigue teniendo mucho tirón comercial. Y es que eso es innegable. Hombre, si tú eres capaz de vender con tu nombre, no produciendo nada ni haciendo nada, eso es brutal. Claro, y también es verdad que aunque la industria no sea tan potente, sí sigue teniendo una red de envasadores muy consolidada en Italia, cosa que España quizá no tiene tanto. Ya. Y esto es una anécdota para el reportaje que hemos publicado. Yo lo que hice fue pedir al equipo que hablara con sus amigos, con sus familiares en el extranjero, pues en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Francia, para que se fueran a los supermercados de allí y vieran de dónde eran las marcas que se estaban vendiendo. O mejor dicho, cómo se llamaban. Y estaba, pues eso, Carapelli, Bertolli. Y es curioso porque tú le das la vuelta a la botella y es que en muchos casos no aparece España por ningún lado. Solo se dice aceite mediterráneo, aceite europeo, pero claro, el Made in Italy... Terrícola. Eso también lo hemos hecho con nuestros amigos y familiares allá por el mundo repartidos. La gente que nos escucha desde otros países... Haced el experimento, mandadnos fotos si queréis, porque la verdad es que es curioso cuando de repente te llega una foto de un supermercado en México y aceite de oliva, pues esto todo marcas italianas o con nombre italiano. De por ahí. Claro. Es verdad que en los mercados emergentes, donde sí hemos competido en igualdad de condiciones, pues esto, México... Asia, estamos mejor posicionados. Pero si te vas a Centro Europa, Estados Unidos, que también son los principales mercados, hacemos aguas frente a la marca Italia. ¿Y por qué? Porque España sigue sin tener tanta capacidad como para colocar tanto excedente de aceite de oliva. Así que pues seguimos vendiendo mucho a granel. También ten en cuenta que el sector aceitero español está muy atomizado. Ya. O sea, en total hay 1.842 almazaras, que es una burrada, y cerca de 400.000 agricultores. O sea, tenemos muchos actores en juego y es muy difícil crear una industria consolidada que vaya de una a vender su producto. Hay que empezar a concentrarse un poco para, claro, que la unión haga la fuerza. Es lo que hacen un poco las cooperativas, ¿no? Que ya aglutinan al 70% de la producción, pero es que la cadena sigue perdiendo mucha densidad cuando llega a su parte final, a la parte comercializadora, cosa que en Italia es al contrario. En Italia la producción es muy poca, pero es que hay muchos actores vendiendo ese producto, cosa que en España no pasa. Producimos mucho, estamos muy integrados a nivel producción, pero no tanto a nivel venta. Y eso sigue siendo así. Ya. Sí, es que esto también me recuerda a algunos casos como el de la fruta, no recuerdo en qué ocurría que al final, pues, que traemos, yo qué sé, X fruta, ¿no? De Sudáfrica y tal, pero son las propias empresas españolas, quiere decir que quien lo vende es una empresa española que está en Sudáfrica produciendo y lo trae aquí, ¿no? Y aquí te llega, pues, son naranjas, me lo invento, de Sudáfrica y tal. Pero aquí es un poco loco, ¿no? Que tienes una empresa española que compra una empresa italiana y entonces vende esa empresa española aceite español con nombre italiano. Y en ningún momento se reconoce que eso viene de España o qué tal. O sea, que yo lo puedo llegar a entender un poco como estrategia algo comercial y demás, aunque me parezca un poco miope a largo plazo. Pero que ningún... O sea, que escondas totalmente España. Siendo una empresa española, la españolidad de tu producto... O sea, la industria dio por hecho que no se podía desmitificar esa imagen italiana del aceite. O sea, vieron que era imposible, que ya estaba muy consolidada y dijimos, pues ya está, no vamos a perder el tiempo. Vayamos por ese cauce y consigamos vender cuanto más mejor. No inciden en el origen. Ellos no inciden en si el aceite es español, les da igual. Porque saben que el consumidor no aprecia eso. Tú puedes llevar el mensaje, este aceite es español, pero es que a la gente le da igual. Entonces, pues lo que os decía, han preferido apostar por la palanca salud. Cuando ni siquiera es mucho más caro, porque entiendo que el aceite español evidentemente no es más caro que uno... Bueno, es evidente, es que en Italia apenas produce, básicamente. Es barato. El aceite español es más barato, pero por precio tampoco consumimos. Es que la gente tiene tan asociado
Italia aceite, que prefiere pagar un poquito más e irse a por un italiano. A lo italiano. Bueno, al final sí, nosotros, como nos pasa con otras muchas cosas, preferimos la pasta en vez de al final el poder blando, la calidad, la marca y tal. Nosotros, en España me refiero, ¿tenemos capacidad para optar por las dos? O sea, ¿es algo compatible marca y precio? A ver, sí que es cierto que España ha estado trabajando en su poder blando y en esa reivindicación del aceite de oliva como producto español, sobre todo a raíz de esta idea de la dieta mediterránea, sobre todo de la salud. En España tenemos mucha calidad de vida. Es troncal a otra estrategia mucho más amplia que va más allá del aceite, ¿no? También, por ejemplo, por hacer referencia al episodio de Michelin, en el que también se vino Álvaro, también esto va de la mano con, por ejemplo, poner en el mapa la alta cocina española, ¿no? En España se hace una cocina de calidad porque tenemos productos de calidad que podemos exportar al extranjero. Pues esto va por ese camino. Pero tenemos dos problemas con respecto al aceite. Uno ya lo ha comentado Álvaro, que es la propia lógica de la producción actual es muy difícil de cambiar. Porque si ya todo el sistema está montado en torno a una producción a granel española que maximiza beneficios, que el embotellamiento es italiano, se prioriza esa marca italiana para vender más, pues es difícil desmontarlo todo porque hay que construir pues esa industria de embotellaje, de creación de marca en la propia España. Y eso, pues obviamente, es una cuestión a largo plazo que a un agricultor, un productor que, bueno, pues le interesa seguir con su día a día y seguir vendiendo y, sobre todo, gestionar ese exceso de producto, ¿no? Pues no tiene por qué apostar por ello necesariamente. Y luego, pues eso, también está la idea de que Italia tiene una marca muy fuerte que tampoco va a decaer de la noche a la mañana. No, claro, eso no desaparece. Y que es muy difícil también a corto plazo integrarnos en ese mercado internacional y hacernos un nombre. El problema, bueno, pues igual sí que vemos que se dan pasos a los próximos años cuando esto se empieza a consolidar un poquito más. Bueno, pues ya nos hemos abierto camino en el mercado estadounidense. Ya tenemos unas ventas más asentadas y más aseguradas. Bueno, vamos a volver a intentar, pues lo que hizo Carbonell, ¿no? Volver a intentar a vender con una marca española y tal vez lanzar una campaña de, oye, que el aceite italiano que estás comprando es español, en verdad, ¿eh? Pues ahí puede que se exploren ese tipo de opciones. También es ponerte la zancadilla, ¿no? Si también, ese aceite de beneficios para ti, no vas a decir, ojo, claro, que lo que estás comprando no es lo que es. Por supuesto, pero bueno, ir por esa idea de el aceite que compras en realidad. El futuro es marca, es valor. Creo que España va por ahí, por lo que yo he hablado con gente del sector. Pero también hay que hacer aquí una matización, y es que España no vende aceite a Italia. No pongáis caras raras. Italia lo compra en España. O sea, España no va a Italia a vender aceite. Vale. Aquí vienen los compradores, los envasadores italianos, y te dicen, van al almazara pequeñita del pueblo y le dicen, te compro todo eso por tanto. Y esto me lo decían los agricultores, los sindicatos. El gran problema de la producción española es que no ha tenido que preocuparse en vender. Ya, y eso, sí. Porque se lo han quitado de las manos. Eso a nivel de competitividad es un tiro, porque es que al final, si ya te viene todo dado, es para qué me voy a molestar yo. Claro, no se ha creado esa estructura porque nunca ha hecho falta. Ya. No dio ni tiempo para crearla. Siempre hemos tenido demanda. No hemos tenido que salir a vender nuestro producto. Claro, porque han venido a comprarlo. Ya. Claro. Entonces no es una venta como tal, es una compra que se produce en Italia. Perdón, en España, de mano de personas italianas. Ya, es que eso es muy cómodo porque tú te tienes que limitar a producir. Porque, jolín, va a venir aquí el italiano de turno y va a decir, oye, toco todo. Y te a producir, que también es tu punto fuerte. O sea, nadie es mejor que nosotros produciendo aceite, pues te quedas en esas. Claro. Sí, pero eso, claro, a largo plazo te acomoda mucho. En mi parte del trato, de la fase productiva, es producir, porque luego ya viene el italiano, me lo compra y ya sabrá él qué hace con ello. Pero claro, eso te desincentiva a decir, jolín, a lo mejor la producción que hacemos en esta región, vamos a intentar comercializarla, venderla con un nombre muy cualificado, tal, yo qué sé, aceite de Jaén, no sé qué, que es la leche, el mejor del mundo. Pero al final, claro, si ya te lo han hecho... Pues es pensar en el corto plazo. Ya. Y el granel a futuro es verdad que pues es problemático porque eres muy dependiente de tus compradores. Ya. Si mañana no te quieren comprar, desapareces del mapa. Es así. Claro. Y construir una marca lleva tiempo. Sí. O sea, tú no puedes llegar mañana y decir, he envasado 3/4 partes de lo que he producido. Totalmente. ¿Y qué haces con él? Ya. Si la gente te lo va a comprar solo si está producido por un italiano, digamos. Claro. Sí, que en ese aspecto el aceite español no es competitivo, o sea, es competitivo por precio, es muy barato, pero no es competitivo. No por marca, ni porque tengamos como una cadena del producto como muy refinada, muy trabajada. Es como, bueno, nosotros producimos y ya vendrá el... Y ya está. En fin, bueno, empezamos este episodio hablando de la subida del precio del aceite, que creo que ha sido algo muy, muy evidente y que en gran medida se explica por esas complicaciones de la cosecha. ¿Qué retos tenemos ahora mismo
en la producción de aceite? ¿O a qué retos se enfrenta el sector del aceite a nivel productivo? Pues el cambio climático es un reto clarísimo. Antes Álvaro hablaba de por qué han subido los precios y mencionaba la sequía. Sí. La sequía está claramente relacionada con el cambio climático. Es cierto que el olivo es un árbol bastante resistente, que se adapta bien a climas calurosos como el del Mediterráneo, pero tampoco nos podemos pasar de excesivamente calurosos o de un clima básicamente desértico, ¿no? No se puede. De hecho, bueno, hay que decir que hay agricultores que están pasándose al olivar porque es más resistente que otros cultivos, pero bueno, pues no podemos olvidar que obviamente necesita agua y si no llueve nada en Andalucía, en Jaén, en meses, el olivo pues no lo aguanta tampoco. Bueno. De hecho, volviendo a esa historia del olivo, hay registros históricos de que se comerció y cultivó aceite en Egipto, como contaba, pero no era una producción tan extensa como en otras zonas del Mediterráneo. Y muchos arqueólogos creen que era precisamente por ese clima más desértico que no propiciaba que se cultivase tanto. Y tampoco es competitivo. Exacto. O sea, el olivar en secano a día de hoy pues tiene un futuro un poquito negro, digamos. Ya. Porque eleva costes de esto que decías tú de mecanizar una producción. Es clave que sea, por ejemplo, en superintensivo, ¿no? Que los árboles estén plantados más cerca uno de otros para poder pasar una máquina por ahí y recoger rápido. Claro. Cultivos que estén en secano, que no produzcan tanto y que encima dependan de mano de obra, pues los costes van a aumentar mucho en los próximos años. Claro. Claro, y es lo que dices tú, esa producción al nivel en el que la tenemos ahora mismo ya depende muchísimo del regadío. Si pensamos que el Mediterráneo en general y España en particular tiene un riesgo de desertificación altísimo, sobre todo en las zonas donde más olivo se cultiva, que es el sur de España precisamente, pues si empeoran estas condiciones climáticas, este cultivo no va a ser nada sostenible. En general, la agricultura en España, que se concentra sobre todo en el sur, no va a ser nada sostenible, pero nuestro producto estrella, pues mucho Te menos. puede haber perjudicado, claro. Sí, pero también es interesante la preocupación del sector por una posible sobreproducción. Y esto es diciendo que curioso. producimos el triple de lo que consumimos. Claro, es verdad que hasta ahora la demanda ha crecido sostenidamente y que la producción, bueno, más o menos de la mano, pero es que España sigue plantando olivo. O sea, digamos, el último récord histórico de producción se produjo en el 2018-2019, que llegamos a 1,8 toneladas de aceite, que es una burrada. Pero el tema es que desde ese pico se han aumentado las plantaciones y el potencial histórico ya hablamos de un 2,2 millones. O sea, es una cantidad... Claro, que es algo que hemos empezado a plantar hoy, que a lo mejor hasta no sé cuánto tarda un olivo en dar un buen rendimiento, pero vamos... 5 o 10 años. Eso te iba a decir, a lo mejor en 5 o 10 años estamos en ese nuevo pico de producción, Claro, ¿no? pero te hablo de plantaciones que vienen desde el 18-19, Ya, claro, o sea, ya han pasado 5 ya años. A la mitad, Claro, sí, que ya puede están para estar... ello. El potencial de producción de España es de 2,2 millones. Entonces, igual que es un problema que no llueva, también es un problema que llueva. Ya, Porque si tú de repente te encuentras con una cosecha histórica, ¿cómo comercializas eso? ya. Pues probablemente... Cuando no tienes un canales engranaje, eso es, sólidos canales de para- venta, ya. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues llamar a tu amigo italiano. A que te saque Amigo. las castañas del fuego. ¡Ey, ¿te acuerdas de mí? Pues Claro. efectivamente, porque al fin y al cabo seguimos siendo muy dependientes. Claro, de Francesco, Italia. Olvidona. Exactamente, a ver, cómprame esto, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, todo esto que nos contáis. No, está claro que tenemos muchos retos. No sé, también me suelo preguntaros, tú que has estado reportajando este tema, no sé si en el gobierno, yo qué sé, en la Junta de Andalucía ya hay estrategias para ponerle un poco de freno a esto. No sé si se ha planteado algún plan de decir, oye, es que no podemos seguir por el camino que veníamos teniendo hasta Yo ahora. lo que no he visto es un plan común. Ya. O sea, creo que hay muchas formas de entender esto y que cada uno va por un lado. O sea, La guerra por su cuenta, ¿no? La industria, por ejemplo, sí piensa en producir más. O sea, a los comercializadores les interesa tener cuanto más producto mejor, sea el precio que sea, es Ya. la verdad. Mientras que al productor le interesa vender todo lo que pueda al mejor precio. Y eso a veces va en contra de la sobreproducción, ¿no? Ya. Si produzco demasiado, tampoco me interesa. Entonces, hay batallas internas que no tienen claros vencedores, digamos, y que tienen intereses muy opuestos. Entonces, no hay una estrategia común a nivel país de hacia dónde va nuestro sector. Ya. Bueno, ya hemos visto con otras tantas cosas que la miopía, es decir, no poder ver a cierta distancia, al final normalmente se acaba pagando. O sea, que espero que con otras muchas cosas, lo hemos visto también, yo que sé, con el turismo y con otros muchos sectores, que ese ansia de intentar pillar o bueno, sí, al final explotar tu producto, tu servicio a corto plazo te puede devastar a futuro. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido hacer un repaso interesante por esta geopolítica de un producto completamente básico en nuestro día a día, que además tiene hasta disputas de países. Ahí está el caso de España e Italia, o casi España contra España a través de Italia, sería más preciso. O sea que muchísimas gracias, Álvaro, por contárnoslo. A vosotros por escucharme. Y luego también, gracias, Alba. Gracias a vosotros y ir a leer el reportaje que ha Eso es. sacado
recomendado nuestra sección de cartografía que ha hecho Álvaro, que es muy interesante, que tiene entrevistas que además profundizan en todo esto, lo cuenta todo muy bien y pues va a estar chulísimo. Ya lo tenéis disponible en elordenmundial.com, o sea que os vais a nuestra web y ya ahí lo tenéis, lo podéis leer, podéis ampliar información que no hemos contado aquí, además habrá visualizaciones para que... Sí, chulas. Eso es, para que lo podáis ver, nunca mejor dicho, de una forma bastante diferente. Y nada, a ti que nos escuchas, pues nada, muchísimas gracias por estar en Spotify, estar en iVoox, escucharnos en Amazon Music o en Apple Podcast, y también gracias si nos estás escuchando a través de, viendo más bien, a través de YouTube. Y nada, no sé qué tenemos la semana que viene, ¿tú te lo sabes, Alba? Esto es el atraquito espera del final un momento del que estoy programa. visualizando el Tu calendario. palacio mental, el meme ese del que hace cálculos de Está echando humo, Galizianakis. está echando humo. Creo ¿Puede que nos vayamos a Estados Unidos? puede que nos vayamos a Estados Unidos. Vale. Puede que Fernando esté tecleando muy fuerte un guión sobre Estados Unidos. Eso es, puede que nos vayamos a Estados Unidos a principios de julio para contar cositas. Y nada, eso, que a ti que nos escuchas, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene aquí en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.